2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Ecuador. Ecuador, bajo estado de excepción tras los actos de violencia y vandalismo registrados en las últimas horas por la eliminación del subsidio a los combustibles. Los detractores del gobierno denuncian que está en riesgo la democracia con este decreto, pero el presidente Lenín Moreno no da marcha atrás. Advirtió que quienes violen la ley se enfrentarán a la justicia y enfatizó que bajo ninguna circunstancia anulará las medidas económicas. Entre tanto, las manifestaciones de transportistas siguen por segundo día consecutivo y dejan al menos una veintena de personas heridas, más de 300 detenidas y alrededor de 20 periodistas agredidos. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Los derechos, queridas amigas y amigos, se exigen sin perjudicar a los que verdaderamente son fundamentales para el progreso del país. Señor Moreno, el saqueo que realizó su organización política y a la que está cubriendo, insistimos que es la que debe pagar este paquetazo, esta crisis económica. Hoy el país y muchas personas se preguntan si era necesario decretar el estado de excepción en el Ecuador. Saludo a Homero Castañeda, asambleísta por el movimiento Creo. Homero, ¿era necesario? Muy buenas, Andrea. Un saludo a todos los televidentes. Sí era necesario. Lamentablemente el día de ayer estas protestas ya están llegando a poner en riesgo la garantía de los derechos de los ecuatorianos. Hay personas detenidas, hay saqueos, hay desmanes, hay una barbarie en muchas ciudades del país y era necesario que se declare este estado de excepción. Luis Eduardo Vivanco, cofundador del medio digital La Posta. Luis Eduardo, gracias por acompañarnos. ¿Era necesario decretar el estado de excepción? Hola, Andrea. Considero que el estado de excepción no era urgente, no era necesario, pero le entregaba al gobierno herramientas legales y constitucionales importantes para tener más rápida reacción ante los disturbios. Sabiendo las posiciones de nuestros invitados, iniciamos el debate. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien decretó un estado de excepción para controlar el estallido social tras el alza de los precios del diésel y la gasolina, tras quitar el subsidio, anunció que no revocará las medidas económicas. Le pida que cambie de opinión con respecto a la eliminación de un subsidio que es nocivo para la economía ecuatoriana. Aproximadamente 60.000 millones de dólares ha perdido el pueblo ecuatoriano, 60.000 millones de dólares por los subsidios durante estos años. Eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Tras decretar la eliminación del subsidio a los combustibles, el gobierno se ahorrará al año alrededor de 1.300 millones de dólares. Pero esta medida impacta a los ecuatorianos debido a que los precios de los combustibles se han incrementado hasta el 123%. La cotización del galón americano de diésel pasó el jueves de $1,03 a $2,30 y la de gasolina corriente de $1,85 a $2,40. Entre tanto, los transportistas continúan en las calles por segundo día consecutivo, se mantienen en paro y advierten que no desistirán hasta que Moreno revoque la medida. Las autoridades se preparan por si las protestas se salen de control, como las del jueves pasado. Se cumplen ya más de 24 horas del paro nacional de transportadores en Ecuador. En Guayaquil, epicentro de multitudinarios saqueos, las autoridades entregaron un balance de la jornada, cerca de 150 detenidos e innumerables daños a locales comerciales. Delincuentes, eran vándalos que estaban atentando contra la seguridad de los ciudadanos, que estaban atentando contra la propiedad privada, y eso el gobierno nacional no lo va a permitir. El presidente Lenín Moreno viajó a la zona. Desde allí señaló a sectores políticos de estar promoviendo las protestas. La tarea fundamental de mi presencia acá, al igual que la de todos los señores ministros y de las Fuerzas Armadas y la Policía, es evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando en otras instancias el Ecuador. No lo vamos a permitir. E incluso afirmó que quieren desestabilizar a su gobierno. Venimos dialogando desde hace muchísimo tiempo. Lastimosamente ha habido escasa seriedad que nos hace presumir que a lo mejor la intención no es precisamente esa, que la intención, como parece que se evidencia, es definitivamente desestabilizar el gobierno democráticamente y legalmente constituido. A esos golpistas de siempre les digo que les vamos a decir no. No, el Ecuador les está diciendo no. Así es que
mejor acójanse a las consecuencias. Tras la entrada en vigor del estado de excepción, tan solo en Guayaquil fueron desplegados cerca de 600 efectivos de las fuerzas de seguridad. Unas medidas económicas sin duda que uno entiende y se pone en los zapatos de muchos de estos transportistas o de los comerciantes cuando son afectados por unas medidas económicas que dicta un gobierno. Ahora, había que hacerlas, vámonos un poco más atrás. Hablábamos ya de lo que está pasando, del estado de excepción. Vamos un poco más atrás. Homero Castañeda, asambleísta por el movimiento Creo. Estas medidas se toman, según el presidente Moreno, por una crisis económica que vive el Ecuador, por un endeudamiento, por una herencia de un gobierno. La pregunta es, entiendo que era, ¿el IVA, subir el IVA o eliminar subsidios? El presidente se fue por el lado de la eliminación de los subsidios. ¿Era algo que había que hacer, Homero? Bueno, partimos de que los subsidios deben ser focalizados, es decir, el subsidio paga el Estado, pagamos todos los ecuatorianos mediante los impuestos y el Estado distribuye ese subsidio para la gente que no tiene. Se supone que un subsidio es para la gente que no puede acceder a un servicio y en este caso al valor real de los combustibles. Realmente pienso yo que los subsidios, si no son focalizados, no son efectivos. Ahora, liberalizando la comercialización de combustibles, llegamos a precios reales, a los precios que le cuesta al Estado ecuatoriano vender los combustibles, que eso es lo justo que se debe pagar. Sin embargo, yo pienso que fueron inoportunas las medidas. El gobierno ha tenido casi 2 años y medio ya para ver cuál era el estado real de la economía, el endeudamiento, el déficit, y ahora tal vez en el peor momento de su aceptación, de su credibilidad, lanza estas medidas, este decreto para liberar el precio de los combustibles, pero tienen que ser con medidas compensatorias para que en este caso, por ejemplo, el sector productivo, el sector de transporte, no sienta el efecto y eso se traslade al bolsillo de la gente que menos tiene. Homero, usted porque dice, lógicamente... Sí, perdón, lo interrumpo. Usted dice inoportunas por el tiempo, debió haberlas hecho al inicio, debió esperar. ¿Por qué inoportunas? ¿O no eran necesarias? ¿El Ecuador no las necesita? No, cualquier país la necesita. Cualquier país necesita pagar los costos reales, en este caso de los combustibles. Y si se tiene que subsidiar algo como el gas licuado de petróleo que se subsidia para la gente que tiene cocinas de gas, es para la gente que no puede pagar eso. En ese sentido, yo le digo inoportunas porque se ha tardado 2 años y medio el gobierno, un gobierno que fue una extensión, un apéndice del gobierno de Rafael Correa, que tampoco en los 10 años tomó esta decisión. Y claro, ahora recordemos que el año pasado ya no subieron los combustibles, ya hubo medio conatos de protestas y ahora lógicamente tenemos lo que estamos viviendo en las calles, ¿no? Yo quiero solidarizarme, Andrea, no solo con la gente que está protestando, sino también con los policías, porque somos todos hermanos ecuatorianos y duele realmente ver este enfrentamiento, gente herida, gente arrastrada, gente que le pasa una motocicleta encima, gente que está sufriendo saqueos en sus negocios y realmente con esa anarquía y ese caos no se logra desarrollo económico en el país. Antes de irle Luis Eduardo Vivanco, quiero saludar a Gabriela Rivadeneira, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, nos acompaña también hasta ahora. Gabriela, gracias por acompañarnos. Abríamos el debate preguntando si era necesario decretar el estado de excepción. Bienvenida. Hola, Andrea, un saludo muy especial a todas y todos ustedes. Creemos que no era necesario el estado de excepción. Había, si bien es cierto, paralizaciones en diferentes puntos del país. Era totalmente necesaria que el gobierno y sus ministros vayan a tener esos puntos que eran exclusivamente sobre demandas. El estado de excepción lo que hizo fue motivar a que más gente salga a las calles, además que con toda la presencia militar, porque hay que reconocer que estamos militarizados en todo el territorio, lo que ha hecho es exasperar más los ánimos de la gente. El movimiento indígena está movilizado, el sector de los transportistas, hoy de mañana consiguieron justamente el dirigente del taxismo, hay sectores agrícolas, sectores estudiantiles en las calles, 20 de 24 provincias están absolutamente paralizados, vamos más de 300 personas detenidas, entre esas muchos líderes a los que además
se les ha allanado sus domicilios y sus casas. Hay más de 50 personas reportadas como heridas en diferentes casas de salud del país. Entonces es una situación agravada por la decisión del presidente Moreno del decreto de estado de excepción. Luis Eduardo Vivanco, seguimos entonces con el tema económico para luego entrar con ese que yo le ponía sobre la mesa a Homero. ¿Era necesario, vamos al tema de las medidas, adoptar estas medidas hoy por hoy para el Ecuador? ¿Se le estaba haciendo tarde al presidente Lenín Moreno o había otras formas de sopesar lo que estaba pasando con la crisis ecuatoriana? Según el gobierno, en la última salida al mercado internacional de bonos, hubo interés por 4.000 millones de dólares en relación a bonos ecuatorianos. Se vendieron 2.000 millones. Es decir, el gobierno, según el gobierno, tenía capacidad para adquirir en deuda 2.000 millones de dólares más, que le hubiese servido para conseguir más o menos, incluso más de lo que se pretende con todas estas reformas. Sin embargo, es impostergable haber tenido que entrar de raíz a eliminar una distorsión económica que el país venía recorriendo por décadas, porque la política subsidiaria no es de ahora, no es solo del gobierno de Rafael Correa, es una política tradicional ecuatoriana en la que se ha tratado de compensar las inequidades sociales a través de la entrega de subsidios, distorsionando nuestra economía, cargándole al Estado central con costos absurdos en muchos casos que logran, que provocan irremediablemente de que eso se compense con deuda. El gobierno anterior, por ejemplo, mantuvo los subsidios, tuvo una política subsidiaria absolutamente agresiva, pero por eso tuvo que disparar el concepto de deuda hasta techos insospechados. Entonces, había otras vías como el financiamiento internacional, pero esta era otra vía de carácter interno. Recordemos que ahorita estamos ya endeudados por sobre o cerca del 60% de nuestro Producto Interno Bruto, pese a que la ley solo permite hasta el 40%. El gobierno anterior ya dejó superando ese plazo. Entonces habían otras vías que podría ser el financiamiento internacional, pero el nivel de deuda del país también es insostenible, recordando que la última emisión de deuda ya era a tasas de interés por sobre el 9%, lo que se consideraba ya casi un nivel usurero. No es la primera vez, en el gobierno anterior tuvimos hasta el 11% en algunos casos de intereses en la emisión de deuda, pero lo que había que hacer era una corrección fundamental a la estructura del Estado y tratar de salir de esta política de subsidios que creo que es muy duro hoy y mucha de la gente más necesitada es la que sufre, pero creo que a largo plazo el país se lo agradecerá. Luis Eduardo, pero estas medidas, y lo comentamos en otros países de América Latina, desde Colombia, desde Perú, cuando hemos visto las protestas, esa medida, digamos, de meterse con los subsidios en Ecuador, ha tumbado presidentes. ¿Qué tanto está hoy por hoy desestabilizado el gobierno o la democracia en Ecuador frente a una decisión de Lenín Moreno, del gobierno de Lenín Moreno como esta? Lo que pasa es de que este es un gobierno sin proyecciones ni perspectivas electorales. Entonces, las fuerzas políticas, más allá del correísmo como tal, no tienen perspectivas de que este gobierno hay que desestabilizarlo para evitar su continuidad. Este es un gobierno que se ha autodefinido como un gobierno de transición. Entonces, incluso solo la asambleísta Rivadeneira ha hablado de tumbar al presidente y sus coidearios. No hay otros sectores políticos que hayan puesto eso sobre la mesa, además de la gente como los transportistas que están en la calle, que eran socios del gobierno anterior durante los últimos 10 años. Entonces, no ha habido otros actores políticos que estén en el juego de tumbar un gobierno, pero es por esta idea de que es un gobierno de transición. Hay gente en la calle, hay transportistas en la calle, se han sumado algunos sectores indígenas y pequeños sectores de estudiantes, pero la gran mayoría, acabo de venir recorriendo la ciudad, la gente trata de llegar a sus sitios de trabajo con las complicaciones que se han presentado. O sea, no hay en la ciudadanía un interés de salir a la calle a desestabilizar y a tumbar un gobierno como hubiese sucedido anteriormente, más allá de los intereses puntuales, principalmente de los que representan al gobierno anterior. Gabriel, ¿usted cree eso? ¿Que no hay ese interés de desestabilizar el gobierno como tal, sino hay
personas que protestan puntualmente por eso. Y Luis Eduardo hablaba de socios del gobierno anterior. Yo me permito decirle, usted fue socia del gobierno anterior y ya está incluso pidiéndole a la Asamblea que avance en la destitución del presidente Lenín Moreno. ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo no he sido socio de ningún gobierno, yo fui parte de un gobierno de transformación. Los socios son justamente los que ahora están comandando la política ecuatoriana y es normal escuchar por parte de los voceros del gobierno de Moreno que es como que no pasara nada aquí en el Ecuador, pero solamente basta con ver los mismos informes que saca el mismo gobierno, la Policía Nacional, entre otros, sobre todo lo que está pasando en el país. Y no nos alegra, hubiéramos querido y planteamos ya desde hace meses una salida democrática y necesitábamos una salida democrática en el país. Y solo una corrección, ni mi persona ni la bancada ha llamado a tumbar al gobierno. Lo que hemos dicho es que la Asamblea Nacional tiene que convocarse una sesión extraordinaria para analizar la medida de excepción, pero además del paquetazo, pero además las medidas económicas y por supuesto avanzar hacia una evaluación de si el presidente Moreno está o no cumpliendo con sus competencias. ¿No debieron darse las medidas económicas, Gabriela? Viene un proceso de desinstitucionalización del Estado. ¿Perdón? ¿No debieron darse las medidas económicas? Hay que tomar medidas económicas. Lo malo de este gobierno es que nunca planteó qué medidas y no tiene un plan económico. En eso coincidimos totalmente. Es un gobierno de transición cuya función ha sido retornar políticas económicas de privilegio para ciertas élites económicas y perjudicar con los paquetazos y el formato del Fondo Monetario Internacional a clase media y clase pobre de este país. Y esa es la reacción que están teniendo en este momento en las calles. Homero, cuando Gabriela habla de revisar esto dentro de la Asamblea, el estado de excepción, las medidas económicas, ¿usted como asambleísta está de acuerdo que hay que llevarlo hasta la Asamblea? Eso número uno. Y lo otro... ¿está hoy por hoy frágil el gobierno de Lenín Moreno? ¿Hay una complicación en términos de desestabilizar al gobierno, de que pudiera, no quiero entrar a hablar de fraccionar la democracia, pero que pudiera estar en peligro? Bueno, primeramente le recuerdo a Gabriela esta fotografía, ¿no? Esta fotografía que estoy mostrándole a toda América Latina, en donde ella dice que no fue socia ni del gobierno anterior ni del gobierno actual. Aquí está con Lenín Moreno, con Rafael Correa y con varios actores del gobierno que sostenía la política de estos 12 años. Y en ese sentido, nosotros no votamos por Lenín Moreno, yo no voté por Lenín Moreno, yo no salí a hacer campaña por Lenín Moreno. Nosotros le presentamos otra propuesta al país y ahora los que le pusieron a Lenín Moreno están saliendo a las calles, están queriendo que la Asamblea tome una decisión para una posible destitución. Ya vivimos 10 años nosotros, de 10 presidentes prácticamente, que no solucionaron los problemas económicos. Tuvimos algún momento de la historia hasta 3 presidentes al mismo tiempo. Y también vivimos 10 años de un solo presidente autoritario, un presidente que no mejoró la economía del país, que no mejoró los índices, que seguíamos teniendo el problema del casi 60% de desempleo en el país, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo fijo, que triplicó el endeudamiento del Ecuador, lo cogió en 14.000 millones de dólares y sobrepasó los 45.000 millones de dólares cuando él dejó el gobierno. Entonces hay que tener también calidad moral para criticar, ¿no? No hay que tener ese doble discurso. En ese sentido, mire, también nosotros creemos que no se debe criminalizar la protesta. El gobierno anterior fue especialista en eso, en criminalizar la protesta. Y en ese sentido, este gobierno no puede caer en eso. Tenemos que respetar la democracia, tenemos que buscar los canales de diálogo, el consenso para solucionar los problemas del país. Repito, la anarquía y el caos no llevan a nada bueno. Y el país no requiere este rato momentos de violencia, no requiere heridos, no requiere gente en las cárceles, requiere tranquilidad y sentarnos a dialogar, medidas compensatorias. Vean, señores transportistas, vamos a darles medidas compensatorias, bajarles los aranceles a los neumáticos, a los insumos, a los aceites, a que un vehículo cueste aquí igual lo que cuesta en Perú, igual lo que cuesta en Colombia. Tenemos los vehículos más caros y los repuestos más caros de América. Por eso es difícil ser competitivo, sí. Eliminar la intermediación petrolera que causa corrupción y que le quita dinero al país, eliminar las empresas públicas ineficientes. Esas son propuestas que se deben analizar, que se deben conversar, pero
no estamos de acuerdo que este momento la cabeza de Lenín Moreno va a solucionar los problemas del país. Vamos a una pausa, si les parece. Era necesario decretar estado de excepción en Ecuador. También hablamos de las medidas económicas que tomó el presidente Lenín Moreno. Hashtag de hoy, Zoom Ecuador. Ya volvemos. Hablamos hoy de Ecuador. Era necesario decretar el estado de excepción en Ecuador tras las medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno. Debatimos el tema. Luis Eduardo Vivanco, cofundador del medio digital La Posta, él es periodista. ¿Qué pasó ayer con los periodistas? ¿Qué pasó con los periodistas, Luis Eduardo, que salieron a cubrir esta protesta? Porque yo quiero que miremos algunos videos que realmente nos dejaron estupefactos desde otros países, con el peligro, si puedo decirlo así, que corrieron periodistas ecuatorianos. Miremos ustedes esto. Una chica, una señorita de Teleamazonas reportaba y pone un grito. Si me pueden subir el audio del video, por favor. De la zona le comenzaron a... Ambulancia. No le muevas, no le muevas. Aquí te tengo. Hoy no rige, hoy no circula, ni tampoco hay clases para los colegios. Sin embargo... La denuncia de ellos y de Teleamazonas es que atropellaron, que un taxista embistió al camarógrafo, y es lo que vemos en el video. Hay otros también de la televisión pública que también los policías los corretearon. Decía Homero Castañer no criminalizar la protesta. Pero Luis Eduardo, ¿qué pasó ayer con el trabajo de la prensa? Bien, Andrea, solo una pequeña puntualización sobre lo dicho anteriormente por la asambleísta Rivadeneira. Las frases puntuales de ella fue: avancemos hacia la destitución de Lenín Moreno. Entonces fue eso lo que dijo y eso es lo que está registrado. Sobre los abusos a los periodistas, evidentemente sucedieron gravísimos atentados contra la cobertura de prensa, especialmente en el centro de Quito, contra reporteros de Diario El Comercio, del medio Primicias, y creo que estoy olvidando algún otro, en el que ellos plenamente identificados empiezan a ser agredidos por la policía, e incluso hay uno de Diario El Comercio que son entre varios policías que lo retienen, lo reducen al piso y lo golpean el piso entre varios. Esto creo que es primero una falta de capacitación de la policía en su relacionamiento con la prensa. Ellos vienen de 10 años de la política del garrote, donde la prensa era enemiga. Entonces, en 2 años tampoco se ha hecho las correcciones para que la policía entienda de que un periodista haciendo cobertura de prensa durante una manifestación no es un enemigo al que hay que darle palo, al que hay que lanzarle gas, sino que es un profesional que tiene que ser respaldado y protegido durante el desarrollo de sus funciones. Eso no ha sido corregido en la política y en la capacitación de los periodistas, que venían con este rezago y que todavía tienen este rezago de 10 años anteriores, en lo que veía un periodista y tenían que enfocarse en reducirlo, en evitar de que haga cobertura, evitar de que pueda ejercer su trabajo. Entonces son muy graves. La ministra Romo ha recibido estas denuncias. La ministra Romo ha sido fuertemente criticada, como debe ser, ante estos atropellos. ¿Podemos decir, Luis Eduardo, que la fuerza pública en Ecuador se excedió? Absolutamente. Se ha excedido en esos casos puntuales, sin lugar a dudas. Los videos no dejan mentir. En el otro caso del atropellamiento, en realidad lo que sucedió ahí fue que un taxista huye de sus propios colegas, porque los colegas taxistas, los taxistas en paro, encuentran a un taxista trabajando y tratan de agredirlo, y este taxista, en su afán de huir, golpea a un periodista de Teleamazonas. O sea, no es una agresión de Estado, sino es ese el contexto. Pero indudablemente ha habido esos excesos lamentables, y el gobierno tiene que reaccionar. O sea, la lección para mañana es enseñarle a la policía de que ya no estamos en épocas del correísmo donde la prensa era enemiga, sino que la prensa está haciendo su trabajo, reportando las cosas, y que no hay que golpearla, vejarla, como tan acostumbrados estábamos.
Sin embargo, Gabriela, pasa en nuestros países muchas veces que hay protestas y la protesta pacífica, sin duda alguna, yo creo que se apoya de todos los sectores y la protesta es un derecho fundamental de una democracia. Sin embargo, siempre vemos los encapuchados, los infiltrados, la gente que quiere causar desestabilización. ¿Quiénes están detrás de esta protesta? ¿O usted dice son indígenas, transportistas, taxistas? ¿Realmente están en la calle los afectados? ¿O qué más hay en la calle en estos momentos? ¿Hay interés realmente de desestabilizar el país? Me parece que es absolutamente claro lo que ha pasado en el país. Insistido, son varios sectores los que están en las calles movilizándose justamente en contra del paquetazo de las medidas económicas y de las medidas laborales. En este sentido, decir con absoluta claridad, lamentamos que la represión social actúa al puro estilo social cristiano y me parece que si hay que pautar con medios de comunicación para que saquen la verdad de lo que está pasando en las calles de Quito y del país, pues alguien tiene que hacerlo porque realmente es vergonzoso el rol de los medios de comunicación monopólicos que están viviendo en el país. Mi solidaridad absoluta y la nuestra con los periodistas agredidos, así también con las más de 50 personas heridas en casos de salud, 300 detenidos, etcétera, entre otros. Y aquí recalcar algo que se había mencionado que me parece fundamental, es la Asamblea Nacional en este momento la que tiene que abogar por la restitución de un orden democrático. Y aquí solamente para ver una de las noticias, no sé si se logra leer, del diario público El Comercio, justamente donde muestra el tema de los aliados del gobierno, creo, BIN entre otros, que obviamente están tapando estas medidas porque va muy a favor de las élites económicas de este país. La diferencia de los sistemas económicos que hemos vivido es el sistema de redistribución. Y me parece que en ese sentido hay que ser absolutamente claros que lo que se está atacando en este momento con las medidas económicas es justamente un sistema de redistribución que acrecenta las brechas entre ricos y pobres, y son los más pobres los que están empobreciéndose, cuando tenemos ya un poco más de 200,000 personas que han aumentado la pobreza extrema en el país y más de 350,000 personas que han retornado a estado de pobreza después de que alcanzaron una estancia media. Entonces no podemos pedir que la quitada de subsidios al combustible, que además levanta todo y especula en el mercado, no se ha tomado en cuenta para la mayoría de los ecuatorianos, especialmente hablando de clase media y clase pobre, porque obviamente cuando se sale a la calle, cuando se llega a la casa, no hay que ver la pantalla de televisión, sino la refrigeradora y el nivel adquisitivo que lastimosamente cada vez va bajando en el pueblo ecuatoriano. Y es la Asamblea la que tiene que topar estos temas. Y yo quisiera hacer un llamado a todos los asambleístas, independientemente de la bancada política a la que represente. Es momento de que la Asamblea pase y dé un paso más allá de resolver sobre exhortos, sobre cosas que no son ni siquiera trascendentes para el país, de que hay una sesión extraordinaria y lo estamos convocando para el día lunes en la tarde. Ojalá se sumen todos los asambleístas para debatir del tema político, económico, laboral y sobre el Estado de Gabriela, excepción. pero debatir el tema político, por ejemplo, vuelvo a lo que usted dijo y que Luis Eduardo pues lo reseñó. ¿Usted piensa que esto le debe costar el puesto al presidente Lenín Moreno? ¿Que debe salir o que lo deben sacar? Ese es un gran debate que lo llevamos hace meses. Si nos ponemos a ver pero yo le pregunto el gobierno con el que ganó el presidente Moreno, cuál fue el plan de gobierno que ganó el presidente Moreno, dista mucho de lo que está haciendo. Está cumpliendo a rajatabla el plan de gobierno del banquero Lazo y de la línea política de Nebot y los socialcristianos. De tal manera que eso, si no es incumplimiento de funciones, entonces no sé qué vamos a esperar que deje de hacer el presidente Moreno basándose en este justificativo de ser de transición para que realmente tome cartas en el asunto y empiece a gobernar. ¿Y eso cómo le aportaría al país en estos momentos, Gabriela? Es lo que se pregunta mucha gente. Ponerse a debatir. Bueno, lo que estamos diciendo es que no es ahora. La gobernabilidad del presidente Moreno. Lo que está pasando en el país no es de estos días. Si no hay gobierno, si no tenemos un presidente con la capacidad de guiar al país, entonces vamos hacia un adelanto de elecciones. Y en ese sentido la propuesta de la bancada de la Revolución Ciudadana ha sido muy clara. Nosotros no nos aferramos a nuestros puestos, es más, los ponemos a disposición si vamos a elecciones generales. Ustedes disputar, obviamente, la presidencia y la mayoría parlamentaria en el siguiente periodo. Homero, vuelvo a lo político porque al final termina en eso. ¿Ustedes estarían de acuerdo con este debate que la señora Gabriela propone? Mire, yo pienso que el debate actualmente, más que centrarse en cómo sacar un presidente, debe centrarse en cómo llegamos a una hoja de ruta para resolver los grandes problemas del Ecuador.
Este momento no le hace bien al país, una inestabilidad. Hemos venido ya arrastrando un tema de desinstitucionalización en el país, en donde un gobierno captó todos los poderes y permitió que se instaure aquí la corrupción más grande de la historia habida, y creo que por haber, porque nunca se vivirá lo que se vivió en el gobierno anterior, cuando se captaron todos los organismos de control, cuando hubo esta desinstitucionalización del Ecuador. Y en este sentido, el problema central es el debate económico, es el plan de acción. El gobierno ha tomado acciones por decreto. Esto no tiene nada que ver con la Asamblea. Tomó un decreto y una decisión de quitar el subsidio a los combustibles. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros como asambleístas? El rato que venga ese proyecto económico urgente, ahí sí tenemos que debatir cuáles son las medidas de compensación que vamos a dar para que esto no impacte al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Cuáles son los cambios tributarios que tenemos que generar? Pero un cambio tributario serio, no como en los 10 años anteriores que tuvimos 22 reformas tributarias. Tenemos que debatir seriamente cuál es la hoja de ruta para que el país salga adelante. Claro, nosotros ahora, estamos dispuestos... Sí, ahora, quiero avanzar porque sí, claro, ¿cómo hacemos para que el país salga adelante? Yo creo que eso te preguntan todos los ciudadanos, todos los gobiernos cuando ponen sobre la mesa unas medidas económicas como esta. Luis Eduardo, aquí la pregunta, o más bien la lógica es, hay una familia que está en complicaciones económicas. ¿Qué dice el papá o la mamá? Bueno, hay que ajustarnos el cinturón y todos tenemos que ponernos de acuerdo y todos tenemos que ajustarnos el cinturón. Aquí lo que también pesa es cuáles son las compensaciones, porque se dicta una medida que sin duda afecta a una gran parte de la población, pero ¿cuáles son esas compensaciones? Y lo otro es, este dinero que el gobierno dice que se va a ahorrar, ¿es claro para dónde va? ¿Va solo para pagar deuda? Bien, las medidas son en mucho caso tardías, porque este gobierno peca también de muchas ineptitudes, de mucha improvisación. Muchas veces el gobierno ha llevado la improvisación casi ya a escalas peligrosas, y eso que la asambleísta Rivadeneira dice que soy vocero, por si acaso, pero tiene muchísimos errores y no ha habido reformas que estimulen la generación de empleo oportunamente. Es decir, es muy tarde lo que ha hecho el gobierno para empezar a estimular la contratación. Esto tendría que haberse hecho en cuanto a lo laboral, a que la empresa tenga un poco más de oxígeno, tenía que haberse hecho mucho antes, cuando estaban de entrada, aunque de entrada traían toda la carga del socialismo del siglo XXI, pero es muy tarde como para que se vea una reactivación importante en el mediano o largo, en el corto o mediano plazo. Entonces la gente tendrá que primero esperar a que empiecen a funcionar estos nuevos incentivos al sector privado para que empiece a existir más contratación y puedan tener más empleo, que yo espero que así sea, que empresas y emprendimientos con más oxígeno puedan tener más libertad para contratar y por lo tanto generar mucho más empleo, porque tal como estaba este gobierno, igual con la herencia del anterior, contratar era casi imposible para los empresarios. Entonces eso al final de cuentas al que le afectaba es al ciudadano común que no tenía acceso a este empleo, sumándole también todos los hermanos venezolanos que han venido producto de las mismas políticas del correísmo aplicadas en extremo en Venezuela. Entonces el acceso al empleo es complicado y tiene que haber mejores estímulos al empresario y a la empresa privada y al propio ciudadano para envalentonarse, para emprender. Entonces la gente tiene que empezar a recibir ese beneficio. Se ha hablado de otro beneficio, se establece el beneficio de los $15, de los $15 de incremento en el bono. Esta es una medida parche que el gobierno y todos los gobiernos hacen en el bono de desarrollo humano, que es un dinero que se le da a la gente más pobre, que es parte de este tren de políticas subsidiarias como para compensar el asunto. Pero la verdadera retribución social va a venir si es que se genera el empleo. Vamos a una pausa si les parece. Hoy estamos preguntando si era necesario decretar el estado de excepción en Ecuador tras las medidas económicas dictadas por el gobierno de Lenín Moreno. Alfredo Peña en nuestro Twitter dice, claro, es necesario. Ecuador está bajo un golpe de estado dirigido por el prófugo de la justicia Rafael Correa, dirigido por los dictadores de Venezuela y Cuba. Son opiniones de nuestros televidentes. Hamilton Pereira comenta que totalmente necesario, hay que parar de una cualquier acto vandálico o terrorista. Y Santiago dice también que está totalmente de acuerdo, no hay protestas pacíficas, hay vandalismo y saqueo. Ya volvemos.
Hablamos hoy en Suma la noticia de Ecuador, de las medidas económicas tomadas por el presidente Lenín Moreno y si era necesario decretar el estado de excepción en Ecuador. Estado de excepción que tiene una duración, según el presidente, de 60 días. Preguntamos, Gabriela Rivadeneira, que nos acompaña hoy en el programa, ¿hasta dónde pueden llegar estas protestas? ¿Realmente en qué momento pueden tener otro ritmo, parar? ¿Cómo están en estos momentos, Homero Castañer? Bueno, esperemos que no vayan más allá. Esperemos que en el país podamos lograr un escenario de diálogo en este sentido. Lamentaríamos mucho que a lo mejor tengamos una noticia de que algún hermano ecuatoriano fallezca o pierda la vida en estas protestas. Esperemos que la tranquilidad vuelva a las calles, que abramos un proceso de diálogo, de debate frente al tema de los subsidios, que incluso Gabriela sabe que el expresidente Rafael Correa estaba de acuerdo con retirar los subsidios ¿Cómo es la a los situación hoy, combustibles. Homero? ¿Cómo está la situación hoy en las calles? Bueno, mire, hay sectores donde realmente se vive focos de violencia muy grandes, ¿sí? Especialmente a las afueras de las ciudades grandes y en los lugares en donde hay concentración de transportistas, y ahora que se han sumado algunos indígenas. Y adentro, en este sector que estamos de la ciudad de Quito, en el norte de la ciudad de Quito, todo es tranquilidad, si bien no hay transporte público, pero no se sienten las protestas. Esperemos que el día de hoy, que están convocadas marchas, tal vez para el centro de Quito pueda volver estos conatos de incidentes, de destrozos, pero realmente ese no es el escenario de solución a los problemas del país. Claro. Y esperemos que eso no siga aumentando, ¿no? Claro, Luis Eduardo, de todas maneras, la gobernabilidad de Lenín Moreno en este momento solamente depende de la calle, o las fuerzas políticas, ¿cómo están también para que puedan sostenerlo primero y también apoyarlo en una decisión compleja, como ustedes han dicho hoy, que tal vez no tiene mucha visión o a largo plazo o a corto, pero que pues fue tomada y es lo que hay en estos momentos? Evidentemente no hay fuerzas políticas constituidas que hayan encabezado un interés por destituir al presidente que no sea el correísmo, como bien cité anteriormente en palabras de la propia asambleísta Gabriela Rivadeneira, que ella sabe que cuando ellos eran gobierno y si es que alguien hacía eso, esa persona iba preso, y por eso ahora matiza su discurso. Pero no veo ni al señor Guillermo Lasso ni al señor Jaime Nebot, y las fuerzas de izquierda están más bien desde los lados sindicales generando la protesta. No creo que haya un proceso de desestabilización por el momento fuerte. Yo creo que el decreto de excepción le ha servido al gobierno para controlar ciertos focos de violencia. Hoy día ya no hemos visto los saqueos terribles que se vieron ayer, principalmente en la ciudad de Guayaquil, pero sí es cierto que hoy día hemos visto una escalada del descontento en los sectores indígenas que tienen una capacidad de movilización importante. Yo considero que la gobernabilidad no corre peligro por el momento, espero no equivocarme. Lo peor que le podría pasar al país en este momento es entrar en un proceso de desestabilización. Que tenemos un mal gobierno, bueno, tenemos un mal gobierno, pero terminemos el gobierno, porque si queremos reactivar la economía, nada peor que entrar en un proceso de desestabilización política, que lo único que va a hacer es ahuyentar las inversiones. Gabriela, entiendo que tal vez sí coinciden en que en el momento no es el momento de desestabilizar políticamente, dígase hoy a Lenín Moreno, o podría haber sido cualquier otra persona que esté en el poder. En todo caso, ¿qué debe pasar en estos momentos para que la tensión en el país baje? ¿O qué debería pasar? Con cualquiera, es decir, si alguien no tiene capacidad de gobernar, es obvio que se le va a ir de las manos al gobierno. Pero en este sentido, más allá de puntualizar un debate que me parece erróneo además, y donde muchos sectores han querido encancillar, y que me niego rotundamente, es a creer que esto es entre correísmo y anticorreísmo. Ya Correa está fuera del país, 2 años ha gobernado Lenín Moreno, gobierna con Guillermo Lasso, con sectores de élite política y económica. Bueno, entonces es hora de que estos presentes también están al país. Sí. Y hacer una disputa dentro de lo democrático. Yo aspiro realmente que las organizaciones sociales y políticas podamos hacer frente a la lucha neoliberal que es. Tengo problemas con ese audio de Gabriela, se escucha muy cortado. Gabriela, le voy a agradecer, no tengo más tiempo, pero sí, a mí me escucha mejor para que termine su idea.
Lo tengo mal. Gracias, Gabriela, muy amable. Voy a una pausa, ya volvemos. Quiero agradecerle hoy a Gabriela Rivadeneira, a Homero Castañer y a Luis Eduardo Vivanco por habernos acompañado en el programa. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana con otros temas de debate.